solo decirlo, tampoco imaginarlo, es descansar confiado en las manos de Dios. Es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante, porque la fe no es ciega, se basa en evidencias. Ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe. Buenos días, hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuando las prédicas de todos los domingos, voy a predicar, hoy, domingo 20, la prédica que corresponde, a 2 de Corintios. Les invito a abrir vuestras Biblias, continuando, la predicación de la carta, la segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Les invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 4, versículos 7, en adelante hasta el 18. Para lo cual les invito, por favor, a inclinar vuestros rostros en sus hogares. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy, que es tu día, primer día de la semana, de poder acercarnos a tu palabra, a tu bendita palabra, a la verdad, a tu palabra que nos muestra, a nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a poder escudriñarla, a poder explorarla y a poder, Señor, aceptarla e insertarla en lo más profundo de nuestros corazones. Y danos la fortaleza para ponerlo en obra en el lapso de esta semana o en lo que resta de este tiempo, a cada uno de nosotros. También, Padre, te pido de que me guíes con tu Espíritu Santo y líbrame del error para poder administrar tu palabra a las 3 iglesias que tú las conoces, Señor. Bendito sea tu nombre, y así sea bendito el nombre de tu amado Hijo y tu Espíritu Santo. En el santo nombre tuyo oramos con acción de gracias. Amén. Entonces, hermanos, ya les invito a marcar vuestra Biblia, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, versículos 7 al 18. Vamos a dar inicio así, dando la lectura. Voy a predicar en la versión Reina Valera, y dice así. El subtítulo que pone Reina Valera es Viviendo por la Fe. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como sabemos, el apóstol Pablo, en esta segunda carta, ya había recibido la noticia de su ayudador Tito, quien le había comunicado que la iglesia de Corinto se había arrepentido, que la iglesia de Corinto había reprendido a esos personajes, falsos hermanos, que querían desprestigiar el apostolado de Pablo, que querían desautorizar, ¿no?, el liderazgo de Pablo. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo para que realizara una misión. Apóstol significa enviado. Cristo envió a Pablo y le dio la autoridad apostólica. Y el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto. Pero esta iglesia de Corinto, como vimos en el capítulo 1, pues cayó en diferentes o diversos problemas, ¿no?, que tiene que ver con el pecado dentro de la iglesia. Había promiscuidad sexual, había idolatría, habían falsos hermanos que querían liderar para su propio beneficio, había falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo mandó de la primera carta, una tercera carta, y esa carta fue muy fuerte, reprendió a la iglesia. Y el apóstol Pablo temía de poder quizás perder esta iglesia, que quizá estos falsos hermanos, estos falsos líderes, que los llamaba de repente un poco, con burla, estos superapóstoles les llamaba, o superapóstoles. Temía que cayera la iglesia en ese liderazgo, en ese falso liderazgo, cuyo único propósito era lucrar con la iglesia. Pero no, una vez que se encontró con Tito, el apóstol Pablo, pues le comunicó estas buenas noticias, que dice que la iglesia de Corinto se arrepintió profundamente de su pecado y reprendió a los falsos hermanos, ¿no? Y algunos hermanos que habían sido llevados por estos falsos hermanos, tanto así que el apóstol Pablo en el capítulo 2 dice que está feliz por este arrepentimiento, que Dios es el que produce tristeza para el arrepentimiento, para vida, pero para los no creyentes produce tristeza sin esperanza para muerte. Así que el apóstol Pablo les manda esta carta, y en este texto, ya a la iglesia que está restaurada, pues entiende que esta iglesia tiene sufrimiento. Esta iglesia tiene hermanos que quizás estén enfermos, o quizá hermanos que estén viviendo persecución, o quizá hermanos que estén viviendo maltrato por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de llevar el evangelio.
Ustedes saben, ¿no?, lo que dijo el Señor Jesucristo. Para esto me gustaría ir en el capítulo 15 de San Juan, versículo 18. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, el asunto no es que te aborrecen a ti, sino aborrecen a Jesucristo. Aborrecen el cristianismo. Porque el cristianismo es la luz. Y el que vive en oscuridad, pues no va a querer la luz. No le conviene que denuncien su pecado. Y lo que Jesucristo hace es denunciar el pecado. Por tanto, no les gusta ser denunciados o que se revele su pecado. Entonces rechazan a Cristo, rechazan a todo el que hable de Él y rechazan a todo el que le siga a Él. Por eso dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron primero, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, en otras palabras, porque ustedes no hacen lo que el mundo hace, pues dice: no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, aquí en el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro que es la fe, ¿no? El subtítulo de esto es Viviendo por la Fe. El tesoro es el Evangelio de Cristo que transformó nuestras vidas. El Evangelio de Cristo que nos trajo la buena nueva. Y la buena nueva era que estábamos muertos en nuestros pecados y que Jesucristo vino a morir en nuestro lugar, de tal manera que Él pagó nuestros pecados y nosotros vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el tesoro, y ese tesoro es que nosotros llevamos, como dice acá, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Llevamos en nuestra humanidad caída. Ahora, es importante darse cuenta por qué hablamos de una humanidad caída. ¿A qué se refiere esto de una humanidad caída? A esto que el apóstol Pablo en ese tiempo, ¿no?, ilustra esta humanidad con vasos de barro. Para entender esto, vayamos a Génesis, a la creación, ¿no? Sabemos que Dios creó al hombre. Dios no creó primero al mono, ¿no?, para que evolucione en hombre, ¿no? Eso es menos creíble, ¿no? Se necesita mucha fe para creer que un mono evolucionó a un ser tan superior, ¿no?, corona de la creación, al hombre. Imagínense, los monos seguirían evolucionando, ¿no? Todas las especies seguirían evolucionando, pero no es así. La genética está demostrando lo contrario, ¿no? Pero Dios creó al hombre, Adán, y sacó de la costilla de Adán a Eva. Y sabemos que Dios les dio la libertad a Adán y Eva de poder decidir entre obedecerlo o no tomar en cuenta a Dios su creador y desobedecerlo. Y ellos tenían la capacidad de poder obedecer perfectamente la voluntad de Dios o desobedecer también la voluntad de Dios, siendo totalmente culpables de sus actos. O sea, tenían la capacidad de escoger el bien, ¿no?, que es la obediencia a Dios, y también la capacidad de escoger el mal, que era la desobediencia a Dios. Es cierto que implícitamente había una inocencia entre lo que era el bien y el mal. La cosa es que sabemos lo que pasó, ¿no? Y vemos, ¿no?, que acá en el capítulo 3, ¿no?, versículo 17, Dios le dijo a la mujer, ¿no?, después del pecado, le dijo así:
Entonces, capítulo 3, versículo 3, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que pasa en nuestra sociedad, la mujer es más vulnerable debido a que tiene preñez, debido a que la mujer se embaraza. Es más vulnerable en la sociedad, requiere más apoyo. Y por tanto también eso de alguna manera dificulta su vida laboral. Y es lo que muchas feministas defienden sin entender este principio, que la mujer fue diseñada así. Que la naturaleza caída, tanto del varón como de la mujer, pues hace que la mujer tenga dolores en el parto y que tenga una desventaja en el momento que se embaraza frente a un varón que no es consagrado, frente a un varón que no conoce a Dios, y que este varón o esta sociedad de varones se aprovecharán para poder impulsarse, ¿no?, frente a una mujer que está embarazada o lactando. Tanto así es que las empresas pagan más a los varones que a las mujeres por este simple hecho. Y se cumple, ¿no?, lo que Dios dice. Darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido. Se refiere en general al hombre, y él se enseñoreará de ti. Es nuestra realidad caída, y eso no va a cambiar hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es lo que pasa hoy en día. No sobra la comida. No abunda la comida como era antes, ¿no? En el Edén no tenía que hacer mayor esfuerzo para obtener lo que necesitaba para sustento. Ahora no es así. Hay bastante hambre, hay bastante lucha por el sostenimiento diario, ¿no?, por parte de todos. Todos quieren más para tener seguridad en cuanto a su sustento, ¿no?, en cuanto a su desarrollo, a su seguridad. Y dice, ¿qué más? Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora eres mortal, le dice al hombre. Ahora eres mortal. Tú tuviste la oportunidad, le dice Adán, de ser inmortal. Estaba el árbol del bien y del mal, lo tomaste. Del árbol que yo te dije que no tomaras, ahora entiendes lo que es el bien y el mal. Y también, ¿no?, pero ese árbol no estaba destinado para ti, sino el árbol de la vida. Yo quería que tú seas eterno, pero no me obedeciste. Y ahora eres polvo, y en polvo te convertirás. Vas a morir. Y eso es lo que pasa con todo ser humano. Y ahí es cuando Adán recién le pone nombre a la mujer, ¿no? Y dice, llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, ¿no? Ahí viene lo que es generación de generación. Ahí viene lo que es la descendencia, ¿no? Y darás a luz, parirás con dolor, ¿no? Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de
ti. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque tenían ya el conocimiento del bien y del mal. Ya sentían vergüenza, ya no eran totalmente transparentes en su relación. Su desnudez les provocaba vergüenza. 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ese árbol de la vida ya no era accesible a Adán. Ya significaba que Adán era del polvo, que fue tomado del polvo, y que en polvo iba a convertirse. Ya no iba a tener la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿Dios fue tomado de improviso, ¿no? Cuando pecó Adán, Dios pensaba que no lo iba a hacer. Dios lo diseñó así. En su eterno conocimiento, en su omnisciencia, pues Dios diseñó así. ¿Para qué? Para su propia gloria. Lo que Dios quiere enseñarnos es que Él es Dios y a Él le pertenece toda la gloria, porque es el ser omnipotente, el ser eterno, omnisciente, Jehová, Yahvé, el creador del universo, el creador de todas las cosas visibles, el que siempre existió, el que no tiene principio ni fin. Para Él sea toda la gloria. Y obviamente, Él lo sabe. Y diseñó, ¿no? Creó a Adán y Eva, y también, ¿no? Él era consciente de que Adán iba a caer. Y también, obviamente, no creó al hombre eterno, no lo creó a Adán eterno ni a Eva eternos, porque simplemente sabe que la naturaleza, ¿no?, del hombre, si es eterno, pues iba a enorgullecerse tanto, ¿no?, y se iba a volver soberbio, ¿no?, se iba a ser soberbio, porque solo ponte a pensar que nosotros fuéramos eternos. Miren, que no enfermáramos, para empezar. Y si no enfermáramos, no moriríamos. Y si uno no enferma, pues no necesita a Dios. Si uno no muere, si uno es eterno, ¿para qué necesitarías a Dios? ¿Para qué? Si eres eterno, no mueres. Tu sustento diario, pero el sustento diario es para vivir, pero no mueres. Para pedir por tu salud, ¿no? Pero si no enfermas, eres eterno. Para la vida después de la vida, no, eres eterno. ¿Se dan cuenta? La eternidad. Si Adán tomaba en esa condición caída del árbol de la vida, pues simplemente hubiera sido como un Dios. No hubiera necesitado a Dios. Por eso dice acá, ¿no? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol y de la vida, y coma y viva para siempre. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y eso es lo que se llama el vaso de barro. Y lo peor de todo, hermanos, es que de repente solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios Espíritu, es el único que puede revelarte que eres un ser caído, que eres un ser en pecado, que eres un ser que estás bajo la ira de Dios. Solamente el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo vives como si fueras un inmortal. Vives como un ser que no va a enfermar. Vives como un ser, más aún si tienes mucho dinero,
como si no necesitaras nada, porque tu comida, tu seguridad, ¿no? Hasta tus controles de salud pues están asegurados. Pero cuando te acuerdas de Dios, a veces demasiado tarde. Sospechas que Dios hay algo después de este velo que es la muerte. Sospechas, pero ya cuando estás a puertas. Y Dios quiere que cumplamos nuestro propósito desde que vamos en los brazos o llevamos a nuestros hijos en los brazos a la casa del Señor. Dios quiere que cumplamos nuestro propósito como hijos, como padres, como esposos, como trabajadores en la sociedad, como miembros de su iglesia. Entonces estos vasos de barro, ¿no?, que ya sabemos a qué se refiere con vasos de barro, significa que somos de polvo y en polvo nos convertiremos. Dice que en estos vasos de barro, pues, reside un tesoro, ¿no? Y ese tesoro, dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este conocimiento de Jesucristo. Como dice y bien predicó nuestro hermano Luis Enrique el domingo pasado, ¿no? El versículo 6 del capítulo 4 dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese tesoro es el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como C.S. Lewis decía, tú puedes pensar tres cosas del Señor Jesucristo, del Jesucristo histórico, de Yoshua, ¿no?, que nació el año 3 antes de nuestra era y murió crucificado el año 30 de nuestra era. Tú puedes creer que ese hombre o es un embustero que decía que era hijo de Dios, pero ¿cómo puede ser un embustero? Si en base a sus palabras han servido de fundamento prácticamente a todo lo que es derechos humanos. Todas las grandes luchas sociales se han hecho en base al cristianismo, en base a la cultura occidental. ¿Y cómo podemos decir que él podría ser un embustero, un mentiroso? Si en base a las verdades que habló se han fundamentado, se ha fundado prácticamente el pensamiento occidental en cuanto a los derechos inherentes del ser humano. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. La dignidad humana, diferente a la dignidad de los animales. Solo el ser humano, desde que se sabe que el ser humano es digno y tiene derechos inherentes, porque es ser humano. Es sagrado. No podríamos decir que ese gran maestro, como muchos lo llaman, que para nosotros los cristianos es Dios hecho hombre, o por gran maestro para otros que quieren entenderlo así, que sea un embustero. No podría ser un embustero que diga que es hijo de Dios sin serlo. Otros dicen esquizofrénico, como hizo este gran autor cristiano. Otros pueden pensar que es esquizofrénico, que él estaba alienado mentalmente y decía que era hijo de Dios y que iba a salvarnos a través de su muerte en la cruz, y estaba alienado, lo creía. Una despersonalización, una esquizofrenia, ¿no?, una alucinación.
Pero ¿cómo un esquizofrénico podría hilar tan perfectamente sus pensamientos? Y cómo un esquizofrénico podía cumplir, ¿no?, a cabalidad todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿O realmente puedes creer que no es un embustero, no es un esquizofrénico, sino era lo que decía que era, el Hijo de Dios? Ese es el tesoro que llevamos en vasos de barro. Llevamos la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te muestra a Jesucristo y Jesucristo te muestra al Padre. Y ese es el tesoro que llevamos en los vasos de barro. Y ahora estos vasos de barro, obviamente, ¿no? Al inicio decíamos que el Señor Jesucristo lo crucificaron, lo maltrataron, no lo persiguieron y finalmente lo mataron, ¿no?, por el simple hecho de revelar la verdad. Y a los que no les gusta la verdad, obviamente van a rechazar. Y así era con todos, como dijo el Señor Jesucristo: si a mí me han aborrecido, también a ustedes los aborrecerán. Y obviamente eso va a causar que muchos de los cristianos estén atribulados en todo, ¿no?, maltratados, perseguidos, como dice bien Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 11, 36, dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, por su fe. Fueron apedreados, aserrados. No, aserrados significaba que los metían en un tronco y los serruchaban ahí vivos, ¿no? Muchos, no solamente posiblemente Isaías, muchos cristianos que ni los conocemos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, vasos de barro. Si a alguien lo maltrata, sufre porque es de barro. Si a alguien le quita su propiedad, es pobre y tiene hambre porque es vaso de barro. Maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto se refiere que el Señor Jesucristo todavía no vino en ese momento. Pero ellos dieron buen testimonio, sufrieron. Pero ese sufrimiento, vamos a ver que es diferente al sufrimiento del mundano, del que no tiene ese tesoro en el vaso de barro, de aquellos que no tienen a Jesucristo en el corazón. ¿Cómo es el sufrimiento de los que tenemos este tesoro dentro de nosotros? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La angustia, ¿no?, es una sensación insoportable, ¿no?, de desesperación, insoportable. No, nosotros siempre tenemos esperanza. Nosotros sabemos que nuestro destino no está en las manos de los médicos, no está en las manos de los economistas, no está en las manos del que quiere hacernos daño. Nuestro destino está en las manos del soberano de todo el universo. Está en las manos de Yahvé, está en las manos de Dios. Solamente Él sabe nuestro destino y Él controla el propósito que le ha dado al cosmos, el propósito que le ha dado al universo, el propósito que le ha dado a todo lo que sucede en nuestro mundo. Y dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús.
Así como al Señor Jesucristo lo han aborrecido, a nosotros también lo harán, de una u otra forma, en mayor, en menor escala. Quizá en Egipto, por la fe, están asesinando iglesias completas, ¿no? En China. Aquí no, acá hay libertad de confesión, libertad de culto, libertad de credo. Sin embargo, también hay grados de sufrimiento, ¿no? Que seas cristiano, eso significa de repente que en algunos aspectos mundanos te van a relegar, porque simplemente profesas una fe, ¿no? O por el simple hecho de ser cristiano. Quizá hay grupos, ¿no?, como las feministas, que simplemente eres cristiano, y si tienes una jefa feminista, ¿no?, o un jefe que de repente es homosexual, pues simplemente el hecho de ser cristiano ya te puso cruz, como dicen, te echó la cruz, ya no quiere saber nada contigo, eres ya un tipo arcaico, eres un tipo, no, de lo peor, ¿no?, solo por el hecho de ser cristiano. Entonces dice acá, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso es el testimonio cristiano, ¿no? Si de repente tú estás sufriendo por algún motivo, pero tu fe hace que tú tengas paz, que tú pongas tus circunstancias en la mano del Señor, que tú pongas tu sufrimiento en las manos del Señor, y tú sabes que Él es tu Padre, pues simplemente ese testimonio predica. Esa tu paz inunda donde tú estás. Y dice así, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El Señor Jesucristo, ¿no?, claramente a sus discípulos les dijo así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Todo aquel que quiera hacer su voluntad por temor, en contra de repente de lo que Dios dispone para la vida de cada uno de nosotros, pues ese perderá su vida. Y todo aquel que haga la voluntad de Dios en contra de sus intereses, pues dice que éste salvará su vida. Por esto, el apóstol Pablo, claramente con la enseñanza del Señor Jesucristo, dice así, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que sufrió más. Acabamos en el mismo Corintios, ¿no?, en el capítulo 11 dice así, capítulo 11, versículo 24 de 2 de Corintios, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces ha sido azotado, ¿no? Y eran azotes a veces que te llevaban a la muerte, porque simplemente te rasgaban la piel. Esa vez no había antibióticos, pues te iba a dar una infección terrible y te morías, ¿no? Dice que 5 veces recibió de parte de los judíos, de los de su pueblo, ¿no? No eran griegos, eran judíos, ni romanos, eran judíos. 5 veces recibió azotes, obviamente por la causa de Cristo. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado, ¿no?, cuando fui apedreado en Listra, y lo sacaron como muerto afuera, y pensando que estaba muerto lo dejaron. ¿Cómo habrá podido superar esa lesión el apóstol Pablo? Es que Dios, ¿no?, estaba
en el control de la situación. Dice, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 26, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros los de eliminación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, adentro y fuera de la iglesia, siempre amenazado por causa de su fe. 27, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos desvelos, y a veces no nos levantamos en la mañana los domingos simplemente para leer la palabra de Dios en el día del Señor, ¿no? Preferimos dormir, y acá Pablo dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo el sufrimiento del apóstol Pablo. Y dice, ¿para qué? ¿No? Dice así, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Cuando tú ves a alguien luchando con algo difícil en su vida y ves que tiene fe y ves que realmente no es teórico, su fe no es teórica, no es algo teórico, sino ves en la práctica que tiene paz, pues simplemente te da vida. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, el que enseña y el que aprende, el que enseña la fe y el que aprende la fe, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y siempre me encanta leer este versículo que está en Juan. Podemos ir a Juan capítulo 11, ¿no? En la muerte de Lázaro. Versículo 24, cuando falleció Lázaro, y pues estaban ahí los familiares que vinieron de visita, ¿no? A la casa de Lázaro, sus 2 hermanas, Marta y María. Pues esta vez María no salió, no fue a los pies de Jesús. La que salió fue Marta, pero fue prácticamente a reclamarle por qué no había estado ahí para poder ayudar a Lázaro. Pero el Señor Jesucristo le dijo, Marta le dijo primero, 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es algo que todos creemos. Pero ¿saben lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos? Primero a Marta y luego a todo aquel cristiano, hasta que venga por segunda vez, es que entienda, ¿no? Que entendamos todos, que entendamos lo que le dijo a Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerdan cuando a Adán le dijo, de polvo eres y al polvo volverás? Y no tomarás del árbol de la vida, o sea que morirás. Pues aquel Señor Jesucristo vino y dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿No? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida eterna. ¿Tú crees en mí, Marta? Y le dice así, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, ¿no? Les dice en el versículo
14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. 16, por tanto, no desmayamos, antes aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Aunque no obstante este vaso de barro va envejeciendo, va enfermando, cada vez tiene menos fuerza, menos agudeza visual, no escucha bien, no puede agacharse, pues dice se va desgastando el hombre exterior. Dice que el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Cada día ve más la gloria de Dios. Obviamente, los que tenemos el tesoro en los vasos de barro. Los que tenemos a Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo que nos muestra al Padre. Dice que el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, así lo llama, imagínense, la tribulación más terrible, ¿no?, que pueda uno tener, Pablo lo llama leve. ¿Por qué lo llama leve? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quizá el apóstol Pablo, cuando decía leve tribulación y lo compara a lo que es la gloria de la eternidad en Cristo, la eternidad frente a una chispa en el tiempo, en relación a la eternidad, lo llama leve Pablo. Y quizás él podría haber recordado, para poder entender lo que es el sufrimiento y la gloria de Dios en medio del sufrimiento, a Esteban. Y podemos ir y leer, ¿no?, qué pasó con Esteban. Yo sé que conocemos esto, la mayoría de nosotros, pero las cosas fueron así. Ya sabemos que Esteban predicó, ¿no?, al Señor Jesucristo. Y él predicó de una manera vehemente en una circunstancia de repente muy hostil y adversa al cristianismo, ¿no? Y le llamó a los que de una u otra forma mataron al Señor Jesucristo, directa o indirectamente en ese tiempo, ¿no? Les dijo duros de cerviz, después de haberles hablado de todo el Antiguo Testamento y cómo se relacionaba el Antiguo Testamento y predecían o profetizaban el nacimiento del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, y que no entendieron los principales líderes religiosos de ese tiempo y no lo aceptaban aún después de muerto y resucitado. Y Esteban les dice duros de cerviz en el capítulo 7 de Hechos capítulo 7 versículo 51 en adelante, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, les dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Entendió esta leve tribulación, el peso de la gloria de Dios. Esta leve tribulación lo iban a apedrear, lo iban a moler a pedradas. Y Pablo dice esta leve tribulación, todo lo que él también sufrió. Y él estuvo presente ahí, Pablo, pero como incrédulo. Y dice así: vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio a Cristo resucitado, como primicia de lo que iba a pasar con Esteban ese mismo día, esa misma tarde. 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, esta leve tribulación. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo que el apóstol Pablo dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, va muriendo, va enfermando, va haciéndose más débil, el interior no obstante se renueva de día en día. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Poder ver las cosas que no se ven y que son eternas. Eso se llama vivir por fe. La bendita fe. Esa bendita fe que en Hechos, ¿no? La bendita fe que en Hechos la describe de una manera tan linda. No, diré en Hebreos, discúlpenme, en Hebreos la describe de una manera tan hermosa. Les invito a que vayan a Hebreos. Capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad, ¿no?, de lo que se espera. ¿Qué cosa esperamos los cristianos? ¿Qué cosa esperamos los que creemos en Dios? Que sí, Jesucristo resucitó y que la resurrección de Cristo es la primicia de lo que va a pasar con nosotros. Y que Jesucristo está a la diestra del Padre y que Jesucristo va a venir otra vez. Es lo que anunciamos cada vez que participamos de su mesa, que Jesucristo va a venir una segunda vez. Y creemos en la resurrección de Cristo y la resurrección de todos los que descansaremos en Él. Dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, la creación del universo, la creación del cosmos. A veces yo me pongo a pensar en lo extenso de lo que es el universo. Hay teorías que dicen que el cosmos, o sea, el cosmos es la nebulosa de Hubble, que es en honor a un telescopio, ¿no?, que es nuestro cosmos. Y ese cosmos dice que tiene más de 93.000 millones de kilómetros años luz, ¿no? Diré de años luz. O sea, 93.000 millones de años luz. O sea, para ir de un lado al otro en el cosmos se necesitarían 93.000 millones de años luz, 93.000 millones de viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Más veloz no se puede viajar, es imposible, por simple física, ¿no? Entonces, viajando a la máxima velocidad que puede llegar, obviamente, la luz, si nosotros lográramos, que es muy improbable, se necesitarían 94 millones de años luz, 94.000 millones años luz. Y dicen que no solamente es este universo, sino hay universos paralelos. Imagínense, infinitud de universos paralelos. Si nosotros nos ponemos a pensar solamente en nuestra Vía Láctea, ¿no?, y la Vía Láctea más cercana a nuestra Vía Láctea, donde estamos, pues es la de Andrómeda. Y para llegar a la Vía Láctea más cercana de nuestro universo, ¿no?, que mide 94.000 millones años luz, pues se necesitan 2.500 años luz para llegar a Andrómeda. 2.500, no años, 2.500 años luz no, o sea, es como si desde el año 0 hasta el 2.500 se viaja. No, 2.500 millones de años luz.
2.500 millones de años luz para llegar a la galaxia vecina. Vivimos 80 años y la velocidad que desarrollamos máximo es pues 2.000, 3.000 kilómetros por hora, ¿no? Estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo y así 2.500 millones de años para llegar a la galaxia más cercana. ¿Se imaginan? Este universo ha sido creado para seres eternos. Este universo no ha sido creado para seres tan fugaces como es el humano. 80 años. Que el más viejo alcanzará los 100 y de repente un poco más. Pero 100 años frente a 94.000 millones de años. Este universo Dios lo creó así. Y lo vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, ¿por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la vida eterna. La convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, viviendo por esta bendita fe. Que el Señor los bendiga. Que el Señor permita que podamos entender su palabra y que podamos entender lo que es la vida eterna en Jesucristo. Y que esta semana nos ayude, ¿no?, en las dificultades que tengamos y que podamos entender, ¿no?, y disfrutar lo que es vivir por fe. Que el Señor los bendiga y que tengan un bonito domingo, compartan con la familia el tiempo y si pueden hacer alguna obra de bien, hagámoslo. Dios mediante, nos estamos viendo ya en la siguiente prédica.